En este video, descubrirás los 5 hábitos que según la Biblia, te harán rico. ¿Alguna vez te has cuestionado qué factores llevan a una persona a prosperar y a otra no? ¿Te has preguntado por qué ciertas personas logran mejorar financieramente mientras que otras parecen estar constantemente en aprietos? ¿Has experimentado esa sensación personal de que tu situación financiera se encuentra estancada y no progresa como esperabas? Muchas personas argumentan que ciertos individuos prosperan, mientras otros no debido al gobierno, al sistema y a la falta de equidad en la distribución de ingresos. Aunque estos elementos afectan la posición económica de los individuos, su impacto no conlleva a la determinación. Además, según un estudio de la UL Flex, el 60% de los multimillonarios del mundo han construido su riqueza por su propia capacidad. Ahora llega la pregunta clave. ¿Qué lleva a alguien a enriquecerse? ¿Qué propicia la prosperidad de alguien? Escucha con atención. Los logros financieros se consiguen a través de patrones financieros. Para prosperar, se precisan patrones que conduzcan a la opulencia. Nosotros somos principalmente el resultado de nuestras elecciones, y ahora llega lo más asombroso. La Biblia revela cuáles son los patrones que enriquecen. Sí, las escrituras sagradas desvelan los patrones que llevan al avance financiero, y esos son los patrones que te expondré en este video. Comencemos con una importante aclaración que debe hacerse. La Biblia no promete enriquecimiento financiero a nadie, ni siquiera a los cristianos fieles. Esto significa que no debes exigir riqueza financiera a Dios por el hecho de seguir los principios bíblicos. Por otro lado, es innegable que aquel que sigue los principios financieros de las Escrituras está más cerca de la prosperidad espiritual, familiar y también financiera. En resumen, siguiendo lo que aconseja la Biblia, estarás más inclinado hacia la prosperidad financiera, pero no debes exigir esa prosperidad a Dios. No debes negociar nada con Dios. Ahora comencemos con los 5 hábitos que enriquecen según la Biblia. Primer hábito enriquecedor. Hacer inversiones. Recuerda que los comportamientos enriquecedores mencionados aquí, como vivir moderadamente, son una de las razones por las que debes practicar la moderación para poder dedicarte a invertir. Es indiscutible que si adoptas la costumbre de invertir en acciones, fondos inmobiliarios, bonos, bienes raíces o emprendimientos, disfrutarás de una vida financiera mucho más fructífera. En diversas ocasiones, la Biblia nos anima sobre la inversión. Uno de estos momentos se puede percibir en la parábola de los talentos narrada por Jesús en Mateo 25. En síntesis, esta parábola relata la historia de un señor que distribuye sus activos a sus siervos según su capacidad. Algunos siervos invirtieron lo que recibieron y así multiplicaron los activos. Pero uno de los siervos guardó lo que recibió y no invirtió. En respuesta a esa actitud, el Señor dijo: «Deberías haber entregado mi dinero a los banqueros para que, cuando volviera, lo recuperara con intereses». Mateo 25:27. Todo lo que poseemos pertenece a Dios y Él desea que aumentemos los recursos que nos confía, sí, nuestros recursos espirituales, familiares y también financieros deben ser utilizados. Te lo reitero, si verdaderamente deseas disfrutar de una vida financiera más fructífera, necesitas aprender a invertir. Después de todo, Él determinó que podrías dejar de trabajar por dinero mediante la inversión. Es a través de la inversión que pondrás el dinero a trabajar para ti. Es mediante la inversión que alcanzarás tu libertad financiera. No voy a negarlo, adoptar la costumbre de invertir no es sencillo al principio, especialmente en lo que respecta a inversiones y productos financieros. Inicialmente, sentirás temor de abrir una cuenta en una entidad financiera, tendrás aprensión de transferir dinero a la entidad financiera, te preocuparás al seleccionar los productos financieros en los que invertir, ya sean instrumentos de renta fija o variable. Mi sugerencia es que no permitas que el miedo te detenga en tu camino hacia la inversión. Con el tiempo, aprenderás, te sentirás más confiado y los resultados comenzarán a materializarse. Segundo hábito enriquecedor. Vivir por debajo de tus medios.
La meta de vivir por debajo de tus posibilidades implica no gastar la totalidad de tus ingresos, sino más bien reservar una parte de ellos. Esto es lo que sugiere la Biblia. Considera la historia de José en Egipto, donde hubo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. En aquel momento, Dios instruyó a José para que Egipto viviera por debajo de sus posibilidades, evitando consumir toda la producción durante los años de abundancia y así poder ahorrar un 20% de la misma. El acto de vivir con austeridad fue lo que permitió a Egipto superar la época de escasez. Sin embargo, no solo sobrevivió a la escasez, sino que floreció en medio de la crisis, prosperando simplemente por la práctica de vivir por debajo de sus posibilidades. Este es el mismo consejo que vemos en Proverbios 9:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato los devora. Es lamentable, pero la mayoría de las personas no practican la moderación en sus gastos. En su lugar, gastan todo lo que ganan sin ahorrar nada. Algunos se justifican diciendo, no puedo ahorrar con un salario bajo, pero cuando gane más, comenzaré a vivir por debajo de mis posibilidades. Observa, hay una realidad que debemos reconocer. Nos han enseñado a gastar todo lo que tenemos, y la tendencia es que nuestros gastos siempre aumenten. Es una verdad incuestionable. Vivimos en una sociedad donde los gastos se incrementan al mismo ritmo que los ingresos. Si ganas 5,000, gastas 5,000. Si comienzas a ganar 10,000, gastas 10,000. Si tus ingresos llegan a ser 100,000, tus gastos ascienden a 100,000. Yo afirmo que hemos sido condicionados para gastar cada centavo que recibimos. Escúchame, los gastos son como las uñas, siempre crecen y de vez en cuando necesitan ser recortados. Para prosperar financieramente es fundamental vivir por debajo de tus medios. Eso es lo que aconseja la Biblia. Tercer hábito enriquecedor: tener más de una fuente de ingresos. Seguramente estás familiarizado con el refrán popular: no coloques todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué es desaconsejable concentrar todos los recursos en una única opción? Porque si esa canasta llega a caerse, perderemos todos los huevos. La manera evidente de mitigar los riesgos es distribuir los huevos en varias canastas. Reconozco que esta idea no te resulta ajena, pues prácticamente todos la conocen. Sin embargo, el mero conocimiento no se traduce en sabiduría ni en acción. Es necesario destacar esto porque, lamentablemente, son escasos quienes aplican este principio en sus vidas. Depender exclusivamente de una fuente de ingresos equivale a colocar todos los huevos en una única canasta. Ya sea que tengas un empleo estable desde hace años o seas un funcionario público, confiar únicamente en una fuente de ingresos conlleva un alto riesgo. ¿Cuál es el peligro? Los empleos no garantizan estabilidad vitalicia, las empresas pueden quebrar, los salarios, incluyendo los de los funcionarios, pueden volverse obsoletos, y es probable que surjan imprevistos tarde o temprano. En relación con esto, considera lo que se expresa en Eclesiastés 11:6. Planta tu semilla por la mañana y hasta la tarde. No dejes de trabajar, porque no sabes cuál prosperará, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente beneficiosas. Y ten presente mi recomendación: adopta la costumbre de tener múltiples fuentes de ingresos. Sí, de diversas fuentes de ingresos. Es una costumbre que se adquiere con el tiempo y se practica a diario. Conozco personas que tienen esta costumbre. Cada vez que paso tiempo con ellos, aprendo mucho y refuerza el ápice de la creación de fuentes de ingresos. En una ocasión estaba en un restaurante con uno de estos conocidos. Almorzábamos y analizábamos minuciosamente cada aspecto del restaurante, evaluando qué se podría mejorar y estabilizar. Observábamos el cajón de dinero y comentábamos: deberían ofrecer postres, chocolates y golosinas para los clientes que acaban de almorzar. Estudiábamos el desempeño del mesero y rápidamente generábamos ideas sobre qué deberían ofrecer en el restaurante para aumentar la rentabilidad. Es cierto,
Aquellos que tienen la costumbre de generar fuentes de ingresos están siempre viendo oportunidades. Cuarto hábito enriquecedor: buscar sabiduría. Dicho popular señala: bienaventurado el individuo que encuentra conocimiento, aquel que obtiene discernimiento, pues el beneficio que brinda es superior al lucro de la plata y su utilidad es más valiosa que el oro. El sendero hacia la prosperidad financiera inevitablemente requiere sabiduría. Pero, ¿qué constituye la sabiduría? Una de las más acertadas definiciones de sabiduría sugiere que ésta implica saber actuar, es decir, el conocimiento aplicado en la práctica. Grábalo en tu mente: la sabiduría es saber actuar, es poner en práctica el conocimiento. Es crucial recalcar esto porque el conocimiento en sí mismo tiene poco valor. Lo que verdaderamente cuenta es el conocimiento aplicado. Por ejemplo, muchos entienden la importancia del ahorro, pero pocos poseen la sabiduría de ahorrar de manera significativa. A pesar de escuchar lo que he mencionado acerca de la importancia de vivir con moderación, lamentablemente, pocos tendrán la sabiduría de ajustar su estilo de vida a un nivel inferior al de sus ingresos. Reflexiona sobre lo que se afirma en Proverbios 1:16: el hombre prudente actúa con conocimiento, mientras que el insensato difunde insensateces. Es cierto, necesitas adquirir conocimiento. Y en el ámbito de las finanzas personales, debes familiarizarte con métodos inteligentes para generar ingresos, debes comprender los conceptos de ingresos pasivos, necesitas comprender la importancia de contar con un fondo de emergencia, debes conocer sobre inversiones, acciones locales, acciones extranjeras, fondos de inversión, renta fija, y así sucesivamente. Sin embargo, más allá de conocer, necesitas cultivar sabiduría, es decir, poner en práctica lo que sabes. Aquí te traigo dos noticias, una buena y otra no tan buena. La buena es que cada uno de estos hábitos puede transformar radicalmente tu vida. Hablo desde mi propia experiencia, ya que he observado mejoras significativas en mi vida con cada hábito que he logrado adquirir, con cada hábito que he logrado incorporar en mi día a día. Cuando comencé a vivir con moderación, mi calidad de vida mejoró. Lo mismo ocurrió cuando empecé a tener múltiples fuentes de ingresos, así como cuando creé mi fondo de emergencia. También sucedió cuando comencé a invertir y cuando me esforcé por obtener sabiduría financiera. Entonces, no dudes en adquirir este conocimiento. Sin embargo, como mencioné, también hay una noticia no tan buena. La noticia es que estos hábitos no se adquieren fácilmente. Es decir, no conseguirás cada uno de estos hábitos de la noche a la mañana. Pero sé paciente contigo mismo, da un paso a la vez. Quinto hábito enriquecedor: tener un fondo de emergencia. La reserva de contingencia se refiere a fondos guardados que únicamente se pueden utilizar en situaciones de necesidad, ya sea una emergencia positiva, como una inversión o una oportunidad única de negocio, o también en casos de emergencias aparentemente negativas, como el desempleo o problemas de salud. Seré franco, me asombra que las personas aún no reconozcan el potencial enriquecedor de contar con una reserva de contingencia. Personalmente me pregunto si las personas comprendieran cuánto enriquece tener una reserva, todos la tendrían. Observa lo que dice la Biblia, considera lo que sucedió en Egipto cuando establecieron una reserva de contingencia durante los 7 años de bonanza. Conoces el inmenso poder financiero que ostentaban los faraones, y ahora tenemos una noción a través de la Biblia, los registros históricos y las pruebas arqueológicas. Una parte considerable de ese poder fue adquirida mediante la reserva de contingencia creada por José. La reserva financiera de Egipto floreció como nunca antes. Entiendo que algunos argumentarán: Egipto solo estableció un fondo de contingencia porque sabía que habría 7 años de escasez. Deberías establecer uno solo si anticipas imprevistos. Pero permíteme decirte, los imprevistos siempre ocurrirán, de hecho, son previsibles. Es lo que afirma la Biblia en Eclesiastés 9:1. Observé debajo del sol que la carrera no siempre la ganan los más veloces, ni la batalla la vencen los más fuertes,
Tampoco el pan lo ganan los más sabios, ni las riquezas los más inteligentes, ni el favor los más elocuentes, pues el tiempo y los acontecimientos imprevistos les suceden a todos por igual. No importa si eres un devoto de Dios, si sigues sus mandamientos y preceptos, no estás exento de enfrentar imprevistos. Es más sabio estar preparado para enfrentarlos, y una forma de hacerlo es con un fondo de contingencia. Después de todo, el dinero sirve como protección. Es lo que enseña la Biblia en Eclesiastés 7:12. La sabiduría es como un refugio, y el dinero también es como un refugio. Pero la sabiduría preserva la vida de quienes la poseen. Por lo tanto, el fondo de contingencia, además de ofrecer una protección significativa, también es un hábito enriquecedor. Lo digo por experiencia personal. Si has seguido mi trayectoria, es posible que sepas que estuve sin trabajo justo después de casarme. Esto ocurrió justo después de mi matrimonio, con nuevos compromisos financieros. Para muchos, perder el empleo podría haber sido devastador, pero gracias a Dios, en ese momento ya conocía las enseñanzas bíblicas sobre la importancia del fondo de contingencia. Gracias a Dios, ya había establecido un fondo que podría mantenerme durante más de un año. Y gracias a Dios, fue a través de ese fondo que pude cumplir mi sueño de dedicarme por completo a enseñar las finanzas desde una perspectiva bíblica, sin necesidad de un empleo tradicional, sin tener que enfrentar el tráfico diario de mi ciudad. No soy rico, pero puedo decir por experiencia propia que el hábito bíblico de tener un fondo de contingencia me ha enriquecido, y puede enriquecerte a ti también. Y aquí aprovecho para recomendarte la lectura del libro El poder del hábito. Este libro puede ser de gran ayuda en tu proceso de adquisición de nuevos hábitos. Es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejar tu comentario abajo. Gracias por ver. Hasta la próxima.